Lo despedimos con un fuerte aplauso y nos vamos para la siguiente ponencia. Para esto quiero llamar a Sergio René Botelo Martínez. Él es estudiante de la carrera de Historia de la UMSA, auxiliar de servicio del Archivo de la Paz. Participó como auxiliar en el proyecto Historia de la UMSA 1830-2000 durante la gestión 2022 y participa como invitado en programas de transmisiones de páginas de Facebook sobre temas históricos. De igual manera, quiero llamar a la palestra a Eduardo Nilo Angles Vaca. Él es licenciado en Economía por la Universidad Mayor de San Andrés, con mención en Desarrollo Productivo, diplomado en Educación Superior, ideólogo del movimiento político sobre la reconciliación nacional y activista, gestor político, formador de gente, estadista, experto en gestiones de planificación estratégica para una correcta gestión y joven político. Les damos un fuerte aplauso y los invitamos a subir, por favor. Ya. Disculpe, bueno, buenas tardes a todos los que están aquí presentes. El tema de exposición que voy a dar justo será sobre los conflictos justo para una construcción nacional y de una patria mestiza y reconciliada. Bueno, eso sí, bueno, para abordar el tema de la construcción nacional, primero hay que tomar en cuenta que justo el proceso de construcción nacional es un proceso que implicará justo la creación, puede ser tanto de símbolos, como también justo de divisiones, concepciones, ideologías que se implementan, claro, en el imaginario popular de las personas, pertenecientes a una sociedad. Claro, todos son una serie de conjuntos que están en la construcción nacional. Eso sí, el proceso de construcción nacional va muy de la mano con lo que es la invención de tradiciones, tal como lo menciona Eric Hobsbawm y Terence Ranger, claro. Eso sí, y justo la invención de tradiciones va a ocurrir tanto en forma oficial y extraoficialmente. Claro, con esta de forma oficial, más que todo se debe justo por instituciones del Estado, mayormente. Así, o de movimientos políticos organizados, ya sean movimientos políticos, claro, que estén en el poder, que estén controlando el aparato estatal o estén en oposición. Y también se puede ver construcciones nacionales por parte de forma extraoficiales, que ya serían por organizaciones, ya se puede ser como cofradías, hermandades, clubes, no sé, cualquier organización o institución que no esté perteneciente al aparato público. En este caso, en exposición, vamos a poner mayormente más de proceso de construcción nacional de parte oficial, claro, en el caso del Estado boliviano. Eso sí, siguiente. Bueno, eso sí, como debido a, bueno, hay que tomar en cuenta que justo que cuando nace la República de Bolivia, claro, se queda justo una estructura. Bueno, eso sí, antes de avanzar un rato, quiero aclarar que la pirámide de aquí, más que todo, contiene fines solo un poco explicativos, bueno, es fines esquemáticos, porque obviamente tampoco estamos diciendo que absolutamente, por ejemplo, sea así rígida la pirámide. Por ejemplo, claro, ya que había indígenas caciques que tenían mayor, claro, puesto en la sociedad, por ejemplo, que un mestizo zapatero, no sé, de una pequeña urbe, por ejemplo, o había algunos mestizos que sí estaban enquistados en el aparato público, en los últimos tiempos del virreinato o también principios de república. Por eso quiero aclarar que ese gráfico obviamente más es con fines esquemáticos, no es también para así generalizar absolutamente. Bueno, ya. Y bueno, el tema es que, mira, es que justo cuando, claro, surge la República de Bolivia, va a haber una matriz, digamos, social, étnico-social, en la cual, claro, va a haber una minoría criolla en el poder, bueno, mestizos e indígenas. Bueno, sí. Eso sí, por motivos de tiempo no vamos a poder abordar mucho el proceso de construcción nacional, claro, de Simón Bolívar Sucre o del proceso, claro, de la Confederación Perú-Boliviana de Santa Cruz. En ese caso abordaríamos ya directamente el proceso belsista. Eso sí, el proyecto de construcción nacional de Belsu era bastante peculiar, ya que justo como menciona justo Shelkov, así, es de que el proceso de construcción nacional de Belsu era en cierta forma bastante extravagante, ya que por un lado, claro, vivía mucho, por ejemplo, días del socialismo utópico cristiano, así, muy inspirado, por ejemplo, por las obras de Robert Felicité de la MENA. Por un lado también, digamos, defendía unas posturas, digamos, al menos en el ámbito, digamos, religioso, bastante conservadoras, sí, sobre todo el conservadurismo católico, pero a la vez un poquito también reivindicaba el modelo demoliberal,
En esta forma va a ser bastante peculiar, ya que, en otras palabras, el proyecto versista se conjuncionaban algunos elementos también desde, claro, un poquito más revolucionarios, como también incluso contrarrevolucionarios al mismo tiempo. Así, en un proceso bastante peculiar. Eso sí, en el proyecto de construcción nacional de Belsu va a haber una característica muy especial, en el cual, claro, muchos de los mestizos van a ocupar un rol importante en él, ya que justo, ya que no hay que olvidar que gran parte de los sectores sociales que lo apoyaban a Belsu era más que todo, eran justo mestizos que ocupaban puestos como desde artesanos, así, que vienen en las urbes. Eso sí, también hay un elemento muy importante justo en el proceso de construcción nacional durante el belcismo, es de que, claro, se va a establecer la actual tricolor, claro, en el 30 de noviembre de 1851. Eso sí, proceso que luego va a quedar truncado debido a que tuvo que encarar unas fuertes rivalidades por varios, digamos, agrupaciones opositoras, que iban ya desde los partidarios de Linares, los decembristas, partidarios de Valdivia, y mucho más que, claro, con el tiempo fueron agotando al proyecto belsista. Claro, proyecto que finalmente termina con una derrota total de parte de los belsistas. Ya, sí. Eso sí, y ahora, bueno, abordaríamos el proyecto conservador, que claro, se da justo después de que Bolivia se retira de la guerra del Pacífico. Ya que justo claro, cuando ya Bolivia ya pierde la batalla de Alta Alianza, se conforma justo la convención de 1880. Claro, convención en la cual justo, claro, se ponen lineamientos para una construcción, digamos, nacional de un país en el cual ya enfatizaría, digamos, una forma, vemos, no tan consolidada, pero sí algo de modelo democrático, claro. Y también, digamos, justo ese proyecto de Constitución Nacional de parte del Partido Conservador tenía pretensiones más que todo de dejar atrás, bueno, lo que ellos consideraban como un periodo caótico. Ya que hay que tener en cuenta que antes, mira, de la llegada justo del Partido Conservador, claro, encabezado justo por Aniceto Arce y otros, digamos, magnates de La Plata, claro, del sur del país. En ese entonces Bolivia estuvo gobernada mayormente por caudillos militares, los cuales no pudieron tener gestiones muy duraderas o proyectos que perduran tanto en el tiempo, debido a que justo tenían mucho que enfocarse en reprimir a opositores y tratar de mantener y evitar, digamos, levantamientos o motinamientos que justo muchas veces terminaban tumbando esos gobiernos. Y bueno, eso sí, en el proceso, claro, de construcción del Partido Conservador se va a establecer justo la Constitución de 1880, que posiblemente va a ser la Constitución que va a durar así temporalmente. Eso sí, y luego va a ser, claro, ahorita el proyecto, digamos, liberal republicano. Claro, proyecto que justo surge cuando el Partido Liberal logra derrotar al Partido Conservador, bueno, mediante una alianza también con justo indígenas o caudillados, bueno, dirigidos por, claro, Pablo Tzarte Huilca y su Estado Mayor. Bueno, en el proyecto liberal, así, digamos, de construcción nacional liberal, ahí se ponía un énfasis mucho, bueno, a nivel propagandísticamente claro, de una promoción de los valores, sí, del liberalismo, claro, como por ejemplo el liberalismo económico, el laicismo, por ejemplo, el Estado, también una visión muy positivista, por ejemplo, también, que era imperante en esa época. Pero eso sí, pero hay que tener en cuenta que justo el proyecto liberal en ese entonces, claro, una cosa es que, claro, teníamos, digamos, un proceso discursivo, claro, para su construcción nacional, pero otra cosa es que no pudo implementar. Por ejemplo, ya que durante ese periodo de construcción, digamos, liberal, no van a poder desarrollar justo un potente modelo, digamos, de capitalismo, un mercado interno potente en Bolivia, ya que entonces Bolivia va a estar arrastrando gran parte justo bueno, de algunos medios, digamos, de producción o propiedades que son bastante precapitalistas, como pasado con algún barrio de las haciendas. Claro, y justo por eso ese proceso no va a poder concretarse mucho. A lo sumo, lo que sí va a poder concretar de cierta forma es de que, claro, van a realizar varias obras de infraestructura, más que todo en las urbes, especialmente más en La Paz. Sí, sí. Eso sí, hay que tener en cuenta que luego el proyecto, digamos, liberal y republicano, claro, va a entrar en cierta forma crisis después de la guerra del Chaco, y debido justo a la irrupción del nacionalismo boliviano, el cual va a empezar a disputar, claro, justo con los gobiernos justo, digamos, liberales republicanos desde entonces. Claro, y justo en ese proceso cambia la matriz, digamos, étnico-social, ya que justo ahorita, que bueno, en ese entonces ya los mestizos empiezan a ocupar cada vez un rol más protagónico. Pero eso sí, pero esa realidad pirámide se va a consolidarse más cuando justo ahí la revolución de 1952, claro, ya que justo cuando ya llega, claro, el MNR al poder, ahí se va a establecer justo un nuevo proyecto, digamos, de construcción nacional. Proyecto de construcción nacional que le va a poner mucha énfasis el mestizo. Ah, sí.
Bueno, en esa tabla, bueno, se puede ver, por ejemplo, de que en ese entonces, mira, a diferencia un poquito de lo que se suele considerar tradicionalmente, bueno, en el periodo justo, bueno, un poquito retrocediendo en el liberal, claro, normalmente, a pesar de que sí había una fuerte hegemonía, por ejemplo, de los latifundios y los terratenientes, pero en realidad, pueden decir, no era tan absoluto, ya que algunas porciones, mira, claro, de la tierra, por ejemplo, estaban a mano de los comunarios. Y eso va muy de la mano justo con una idea muy interesante que propone Pérez Cajías, que él llama la lucha de los débiles. ¿Y cómo es eso? Se refiere de que a lo largo de la historia de Bolivia, claro, ningún, decíamos, sector social va a poder imponerse de todo al 100%, justo en un, claro. Y porque, mira, porque a pesar de que, por ejemplo, había, digamos, un gobierno que tenía control del Estado, instituciones, todo eso, pero no podía tener un control tan absoluto para moldear totalmente a la población. Es más, incluso existían resquicios, grupos que aún se le oponían. Claro, por ejemplo, eso es una característica de Bolivia y también el motivo de por qué muchos proyectos de construcción nacional no van a ser más perdurables a muy súper largo plazo. No es como, por ejemplo, el caso de México, en el cual, por ejemplo, allá la hegemonía del PRI, digamos, era tremenda en casi en todos los aspectos de la vida, controlando ya desde la educación, control del Estado, medio de comunicación, hasta gran parte, por ejemplo, de la historiografía y también del imaginario popular, por ejemplo, de México, es totalmente así construido por el PRI, partido que, como digo, como muchos conocemos aquí, tuvo una hegemonía que duró durante décadas. Fenómeno, o como la Argentina, el cual, claro, en el cual el radicalismo, el peronismo, de cierta forma, bueno, han logrado también establecer una fuerte hegemonía en también el imaginario popular de Argentina. En caso de Bolivia, no se va a ver tanto debido a que justo muchos procesos van a tener justo oposiciones, todo que van a ir limitando. Como también, por ejemplo, incluso en pleno proceso, por ejemplo, de hegemonía por ejemplo, liberal republicano. Claro, porque aparte, mira, aparte de la rivalidad que tendrían con los nacionalismos bolivianos que tenían, por ejemplo, en los años 30, también van a tener, por ejemplo, que encarar, digamos, rivalidad justo con nacientes grupos, digamos, socialistas o anarquistas, todos que también, en cierta forma, disputaban claro, ese poder. Bueno, poder, mejor dicho, no poder, creo que diría mejor, disputaban, claro, parte claro, de la visión que tenían las personas. Y así, sí. Y también con esa tabla se puede ver, eso sí hay que tener en cuenta, como se ve en esa tabla, es de que va a haber un proceso gradual en la cual la población urbana va a ir cada vez más aumentando, mayor considerablemente, incluso de una proporción un poco más, casi del 20%, sí. Eso sí, pero si se dan cuenta en la tabla, a partir del año 1950 es cuando ya la población empieza a crecer mucho más que en anteriores años. Claro, debido a que justo algunas mejoras de infraestructura que van a ocurrir. Y eso debido a los proyectos de construcción nacional que se darán, por ejemplo, especialmente para la segunda mitad del siglo XX. Así. Así. Ah, ya. Eso sí. Y o como se menciona aquí, digamos, sobre todo como dice, por ejemplo, el autor Gilder, el proyecto de construcción nacional del MNR va a poner mucho énfasis sobre el mestizo, como justo como núcleo central para, claro, la creación de una comunidad nacional, en la cual otras, digamos, etnias, raza, serían como complementarios a eso. Bueno, que es un proyecto muy enfocado al mestizo. Otra también característica del proyecto de construcción nacional del MNR va a ser justo que es la aplicación del plan Bohan, ya que ahí fue justo cuando ya se empezarán a realizar más políticas, claro, tanto de infraestructura o inversión, claro, agropecuarias, que ya van a articular al país con el oriente. Claro, ya que hasta ese entonces, claro, en ese entonces el oriente boliviano no estaba tan articulado al resto del país. En ese entonces. Pero eso sí, y también, claro, sí mencionar las minas y las reformas, que de cierta forma afectaron gran parte. Y también justo la promoción, claro, claro, como vemos, por ejemplo, el bautizo, por ejemplo, poner nombres, por ejemplo, de Alberto Villarruel o Bush, avenidas, o como, claro, aquí, por ejemplo, al cuartel, o la construcción, por ejemplo, del monumento pues, a la revolución en la Plaza Villarruel. Claro, son otros ejemplos más de cómo justo el MNR intentó instalar justo una visión de ellos, ¿sí? Una visión movimentista en el imaginario popular en ese entonces. Pero eso sí, pero luego ese proyecto de construcción nacional empezaría a tener fallas, ya que justo el Estado boliviano empezaría a endeudarse más y más, especialmente justo con la Comibol, a tal punto que para 1956, eso sí, la deuda del gobierno con el Banco Central ascendía a los más de 20.338 millones de bolivianos, y solo para cubrir las pérdidas que había tenido la Comibol. Y ojo, y eso que, mira, eso es bastante grave, porque mira, porque cuando justo nacionalizaron las minas, la intención era crear una entidad estatal para que provee fondos al Estado y divisas. Pero en este caso, la situación era lo opuesto. El Estado boliviano terminaba justo pagando, subsidiando por las pérdidas que tenía Comibol.
Y eso sería justo factor que con el tiempo empezarían a ir, digamos, dinamitando ese proceso de construcción nacional del Salcio por MNR. Claro, proceso que finalmente ya tendría ya su fuerte desgaste ya para los años 1982 y 85. Claro, en el que se va a darse justo una tremenda hiperinflación, que va a tener justo una tasa de más de 11.750%, así, de hiperinflación. Claro, y eso sí, justo ese desgaste, claro, del modelo, bueno, establecido, claro, el modelo de construcción nacional establecido por el MNR, entonces se va a tener que establecer justo un nuevo modelo, que va a ser justo establecido por el cuarto gobierno de Víctor Paz del Soro, claro, con su famoso decreto 21060. Eso sí, va a ser un proyecto en el cual de cierta forma se retoman varios de los principios justo liberales para el establecimiento, claro, liberales, claro, para la construcción nacional en ese sentido, claro, con reforma más pro mercado, todo, y también con una característica que va a tener ese proyecto de construcción, digamos, nacional, es de que se va a fomentar justo una mayor descentralización administrativa, llevando justo un programa de participación popular que empoderará a los gobiernos municipales, y también ya se van a poder justo haber elecciones para elegir prefecto y alcalde, cosa que en ese entonces no había. Eso sí. Y bueno, y finalmente, bueno, y después ya, pero eso sí, pero el proyecto de, claro, de construcción nacional, claro, implementado en la etapa neoliberal, a pesar de que sí, digamos, realizaron reformas económicas que en su momento fueron muy necesarias, claro, para paliar la tremenda hiperinflación, luego va a entrar justo en un fuerte desgaste debido bueno, de que cada vez fue perdiendo más apoyo, digamos, de la opinión popular, debido, claro, a hechos de corrupción, todo eso. Claro, justo ese descontento que luego sería muy aprovechado por el movimiento al socialismo. Y bueno, con la llegada, bueno, del movimiento al socialismo un poco ya se cambia cierta forma la matriz social, ya que justo va a haber una fuerte disputa entre, claro, entre los sectores pujantes del oriente, claro, especialmente por tanto Santa Cruz, que ha ido cada vez desarrollándose y creciendo más, y sectores afines al MAS, compuestos tanto por personas indígenas y mestizos, los que van a tener mayor, digamos, justo preponderancia y dominio tanto en la vida política y económica de Bolivia. Mientras que en cambio, por ejemplo, bueno, un poco los mestizos, por ejemplo, bueno, especialmente el occidente boliviano, que ya no van a tener tanto protagonismo. Claro, y justo, bueno, también estaban por los indígenas de tierras bajas, y también podríamos incluir incluso menonitas o bolivianos descendientes, por ejemplo, de colonia, como la colonia japonesa, otros más que están, bueno, no, bueno, sí, tal vez algunos de ellos tendrán, digamos, tendrán, bueno, actividades comerciales, todo eso, pero no tienen justo el nivel de pujanza, justo a nivel, claro, tanto político y, claro, como están teniendo ahorita, por ejemplo, los sectores afines al MAS o sectores, digamos, pujantes de Oriente, o más afines a las logias de Santa Cruz. Eso sí, y en el proceso, claro, de construcción nacional del movimiento del socialismo justo, van a establecer justo una nueva constitución que va a cambiar el nombre del Estado, claro, de República Bolivia Estado Plurinacional, y como también un proyecto justo en el cual, bueno, la nación de hidrocarburos, que justo ocurre en un periodo de bonanza, van a generar de que, claro, de que ese proyecto de construcción nacional, digamos, tenga bastante, digamos, recursos para hacer políticas de infraestructuras y todo eso. Pero eso sí, pero luego ese proyecto de construcción nacional finalmente terminaría en cierta forma, claro, generando una serie de conflictos que ya, bueno, se han visto sobre todo especialmente ya a partir del año 2016, como el 19 y 20. Eso sí. Bueno, ahora tú. Buenas tardes tengan todos. Bueno, para poder buscar la veracidad dentro de todo este discurso que estamos planteando en esta investigación, vamos a tocar en materia económica lo que se refiere a demografía, ¿no? Que tenemos que entender que en este momento el país está en una dicotomía bastante grande. Tenemos a una parte del pueblo diciendo que es el pueblo y a la otra parte del pueblo diciendo también que es el pueblo. Entonces, esa dicotomía va a empezar primero a dinamitar todo proyecto social que venga de una parte o del otro. Actualmente esa dicotomía se ve reflejada mucho entre lo que significa el campo y la ciudad. Aquí podemos ver en este gráfico que a medida de que van pasando los censos, la población urbana va creciendo en mayor capacidad de lo que va a ser la población rural. ¿Esto qué va a generar con todos los hitos históricos que han pasado al menos en estos últimos 100 años? Que haya cierto tipo de discurso de resentimiento por parte del campo o de sectores indígenas hacia lo que podría ser el sector mestizo o el sector de la clase media.
en primera instancia. Entonces, aquí tenemos que entender que si va a haber un nuevo enfoque para que Bolivia pueda afrontar el Bicentenario Nacional, tiene que ser un enfoque que pueda tratar de explicar y resolver esta pequeña, gran y dificultosa dicotomía, la cual es la lucha entre el campo y la ciudad. Bueno, también podemos ver en esta tabla los indicadores justamente de crecimiento que tienen entre ciertas instancias el campo y la ciudad, ¿no? En este aspecto tenemos que entender que según la teoría económica, la demografía va a generar un desplazamiento hacia los centros urbanos. ¿Por qué? Porque la teoría del goteo, que es una teoría económica, te plantea de que primero se tienen que solucionar en base a costos de oportunidad ciertas prioridades. Entonces las prioridades empiezan a ir a la ciudad. Salud a la ciudad, sanidad a la ciudad, transporte a la ciudad, servicios básicos. Entonces eso sí va a empezar a generar esa brecha de resentimiento que ya hemos hablado, ¿no? Lo cual ya años posteriores que a todos nos ha tocado vivir, no solamente estoy hablando de ese tema el 2019, estamos hablando a inicios de los 2000, va a terminar explotando en lo como se entendería coloquialmente un puchichi político. Ese puchichi político va a agarrar y nos va a mantener en un discurso enfrentado. Actualmente ninguno de los mandatarios nos habla acerca de que tenemos que estar unidos. Nos hablan acerca de discursos y segregación racial, que lo único que van a hacer es que año tras año pensemos en depredarnos, ¿no? El boliviano es el lobo del boliviano, haciendo referencia. Bueno, aquí también podemos ver en esta tabla de que la población urbana, a medida de que van pasando los años, va en una pendiente positiva, ¿no? Entonces eso significa de que por justamente el nivel de la capacidad de producción que pueden ofrecer las ciudades respecto al campo, la gente realmente va migrando. Y eso se puede tomar incluso como lo que se entendía como la acumulación originaria del capital en Europa durante siglos pasados, ¿no? Mientras que en el campo la población empieza a disminuir. Entonces, ¿eso qué significa? Que la gente empieza a buscar más seguridad dentro de la ciudad y dedicándose a otro tipo de actividades y dejando al campo rezagado. Esto más agendas políticas que solamente generaban división, termina siendo este hueco bastante grande, ¿no? Bueno, muy aparte de eso, esta es una anécdota. Una vez me tocó lidiar con una persona, con un paraguayo, hablando de la guerra del Chaco como hoy día, que realmente incitaba a los bolivianos a irnos del país. Y ahí es momento de entender de que realmente el enemigo de nuestra patria nos quiere fuera del país. Y fomentan mucho la migración diciendo que aquí no hay oportunidades y realmente haciendo una fuga de cerebros, haciendo una fuga de consumos, generándonos un círculo vicioso de lo que sería el subdesarrollo. Entonces nosotros terminamos dándole fuerza productiva a nuestros países limítrofes, también Estados Unidos, como pueden ver en esa tabla, mientras que Bolivia se queda rezagada. A eso le añadimos el discurso político de odio que es de los últimos 50 años, y bueno, el puchiche estalla, ¿no? Entonces, hablemos de qué es reconciliación nacional. Mucho se plantea que se tiene que hablar de unidad, pero una unidad no puede ser, según la doctrina social de la Iglesia, no puede ser si es que al menos no hay buena voluntad. Y si agarramos y tenemos partidos políticos que lo único que les importa es agarrar y tratar de buscar la dicotomía de quién es el pueblo y quién no, va a generar que nunca haya un proyecto nacional de desarrollo serio, un proyecto en el cual tengamos que pensar en la patria antes que pensar en cualquier caudillo. Evidentemente la idiosincrasia de lo que ha significado la época virreinal nos ha generado cierto fanatismo, cierta preferencia por el caudillismo como tal, ¿no? Entonces, como decía Baptista Saavedra, el caudillo siempre ha pensado que ha sido el hueco de la torta y ha puesto a Bolivia casi siempre a borde del abismo. Entonces, la reconciliación nacional a nivel político tiene que ser realmente dentro de los sectores demográficos que ya ha explicado aquí mi compañero. Tiene que ser un paso hacia adelante para poder reconocer errores y poder reconocer qué es lo que podemos hacer desde donde estamos, ¿no? Porque si no nos vamos a seguir anclando en esa dicotomía en el cual nosotros importamos, pero no va a importar el boliviano
que también está a nuestro lado, pero que por alguna razón o por algún tipo de sesgo, ya sea ideológico o político, va a generar conflicto, ¿no? Entonces eso va a generar, como decía Sabeta, una querella del excedente, pero a nivel general, ¿no? Entonces, tenemos que plantear una reconciliación nacional como ese paso en el cual el boliviano tiene que aprender a pensar en Bolivia, no tiene que aprender a pensar en su bancada, no tiene que aprender a pensar en su partido. Entonces, ahora nos ponemos a plantear la reconciliación nacional como alternativa al bicentenario. 200 años, Montenegro nos lo ha dicho. Iban a cambiar muchas cosas y es momento que llegando a estas fechas nos pongamos a pensar como pueblo cada uno. Han pasado muchas cosas, ¿ha cambiado algo? ¿Realmente estamos viviendo ese sueño que siempre hemos querido para Bolivia? ¿O realmente solamente estamos esperando a que la muerte venga detrás de nosotros? Bueno, en este aspecto, el cambio generacional que podría generar el Bicentenario Nacional no tiene que ir generado hacia la persecución política que tanto daño le ha hecho a nuestro país, de lo cual podemos tener conocidos, amigos o familiares que pueden estar en una situación deplorable en el cual la persecución ha hecho de que ni siquiera tengamos un Estado de Derecho sólido y realmente la gente tenga miedo en hacer algo por Bolivia y se limite solamente a ser prebendalista, ¿no? Entonces, aquí es donde nos planteamos lo siguiente, ¿no? La reconciliación nacional debe ser el paso previo para primero empezar a hablar de Bolivia. Con una reconciliación nacional podemos tocar temas como los símbolos patrios. Acabamos de decir que justamente el problema, mucho va a anclar el tema de los símbolos patrios en una generación, pero aquí pongamos a pensar, y esto lo dejo para terminar. ¿No se dan cuenta cuánto daño nos hace tener 3 banderas que genera tanta balcanización y tanto problema en nuestro pueblo, cuando solamente deberíamos respetar una, deberíamos respetar la tricolor? En este aspecto, hasta que no cambiemos a una postura de reconciliación entre moros y cristianos, no van a hacer nada nuevo. ¿Por qué? Porque no pueden hacer un proyecto nuevo para el país, un cambio de mentalidad, si tienes a un grupo de personas que están embriagadas con su victoria y las otras resentidas por su derrota. Si nosotros seguimos teniendo seguimos teniendo esa mentalidad que hemos tenido durante los 200 años, no nos espera nada nuevo. Creo que en este lugar hay bastantes jóvenes y también hay bastantes personas que son padres, a los cuales esta labor es imperante. Por lo tanto, nosotros tenemos que ponernos a pensar como estadistas, en cuestiones a futuro y sin dejarnos seducir por propaganda vacía. ¿Por qué? Porque lo que ha generado la independencia ha sido que nosotros, al sacar la mitad de nuestra herencia dentro de nuestra idiosincrasia, hemos tratado de pensar como ciudadano francés viviendo en Francia, cuando somos paseños viviendo en La Paz, Bolivia. Entonces no hay falsedad más dura. ¿Cómo podemos pensar en Bolivia si realmente ni siquiera podemos percibirnos como bolivianos como tal? Eso ha sido todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestros queridos ponentes. Los invitamos a hacer 3 preguntas puntuales, por favor. Levanten su mano. Bueno, primeramente felicitar a los expositores por la presentación tan dinámica y tan explicativa, ¿no? Me parece bien, ¿no?, el proyecto que tienen de establecer una reconciliación nacional, ¿no?, para construir una idea de bolivianidad, por decirlo de cierta manera. Una pregunta que podría hacer es, si este proyecto reconocería la noción de interculturalidad o plurinacionalidad, por decirlo así, o tendría más matices de una construcción hegemónica, por decirlo así, de cierto individuo, ¿no? Como se ha mencionado, de que durante la Revolución del 52 existía un proyecto de país que buscaba el mestizaje como algo universal, ¿no?, unificador, ¿no? Hasta cierto punto existe, ¿no?, la crítica que este pensamiento llegaba a negar, ¿no?, la multiplicidad de identidades que existentes en el país, ¿no? En este aspecto tenemos que plantear una situación.
no podemos agarrar y seguir engañándonos con un discurso político barato, en el cual digamos que hay personas que originariamente tienen más derecho que otras en este país. Si realmente planteamos igualdad y equidad a nivel jurídico, político y social, ideológicamente esto es el mestizo. ¿Por qué? Porque tanto en las cuestiones indígenas se van mestizando. Las pirámides ilustrativas nos van diciendo que a medida de que van accediendo ciertos grupos de poder, ciertos sectores demográficos, el patrón de consumo va a hacer que se mesticen. El patrón de consumo significa que en la católica ya no va a haber, ¿qué se llama?, tantos rubios, y va a empezar a haber más personas de rasgos indígenas. Exactamente, pueden acceder a educación y todo ese tipo de cosas, lo cual en cierta instancia va a generar primero un mestizaje en consumo y luego va a terminar generando un mestizaje como tal. Ahora, en temas de lo que se podría entender como indigenismo, y para esto hay que hablar tácitamente, se tiene que entender la siguiente situación. El mestizaje como tal es algo que sí nos aglutina a todos, ¿no? Estos pluriculturalismos lo único que han hecho es que sea más importante ser aymara que ser boliviano, sea más importante ser camba que ser boliviano, y yo creo que para todos es más importante ser boliviano que ser otra cosa. Gracias. Buenas tardes. Tomando en cuenta que La Paz, Oruro y Potosí han peleado mucho tiempo por la distribución de la riqueza minera a nivel de Bolivia, pero que en algunos sectores, como el departamento de Santa Cruz, por ejemplo, una vez que han descubierto pozos hidrocarburíferos en ese lugar, ya están pidiendo, desde un punto de vista egoísta, la federalización. ¿Cómo haríamos para reconciliar económicamente a Bolivia? En este tema es algo bastante conciso. Nosotros aquí entendemos que Santa Cruz tiene una deuda. Santa Cruz es como el hijo menor al cual le han dado buena educación, le han dado buena universidad y luego viene a decirle a su papá que es un muerto de hambre. En cierta instancia es algo bien fregado. Para esto no necesitamos hablar de reconciliación como tal, pero sí es necesario entender el papel de lo que está en este momento. Santa Cruz tiene una deuda histórica con las partes del país que se han garpado su desarrollo. Santa Cruz no puede plantear el tema de ahora quererse ser la monedita. Y estos son los problemas que nos han generado el tener tres banderas. Estas supremacías cambas y supremacías indigenistas por esta parte del lado, lo único que hacen es hacernos pelear. El pueblo boliviano ya no necesita pelear, el pueblo boliviano realmente necesita unirse en un proyecto serio. Ahora, para tocar todos estos aspectos, nosotros siempre hemos planteado que debería haber una ley de seguridad nacional que realmente plantee que primero es la institucionalidad de Bolivia, y eso se puede entender desde el punto de vista económico, que nada va a funcionar si hay una mala institucionalidad, porque si seguimos teniendo alcaldes como el de Iván Arias, que literalmente abrazan perritos y ahora los quieren matar, no vamos a generar nada, ¿no? Entonces, evidentemente esto ya es un cambio de mentalidad económico. El cambio de mentalidad económico va a generar los patrones de consumo y va a ir en contra de lo que van a hacer estas supremacías. Evidentemente, ahorita la idea que sí debe salir hacia adelante es una idea de mestizaje y reconciliación por más de cualquiera de las supremacías que puedan existir en este país. Esa supremacía nos va a hacer pensar de que Pando y Beni también necesitan. Potosí necesita totalmente de nuestra ayuda, porque Potosí históricamente se ha agarpado mucho de las malas aventuras de los gobernantes en Bolivia. Entonces, primero se necesita una reconciliación para lograr plantear y ver la empatía de un territorio, de un lugar hacia otro. Gracias. Buenas tardes a los compañeros de ponentes. Muy interesante la explicación que nos han dado sobre términos como mestizaje o indigenismo, ¿no? Voy a partir de mi opinión, ¿no? Para mí la identidad boliviana, yo pienso que va más allá de sumar o restar banderas, ¿no? La identidad boliviana se debe cultivar desde conocerlos, ¿no? Desde nuestro punto geográfico, desde dónde estamos hablando y viviendo, ¿no? Y mi pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Cómo plantean ustedes esta reconciliación
desde nuestro punto de partida, desde acá, ¿no? Como académicos, ¿no? ¿Cómo podemos plantearle a la sociedad una reconciliación viendo todos estos aspectos que ustedes nos han mencionado? Gracias. ¿Cómo plantearlo desde acá, desde el punto de vista académico, no? Se dice que las ideologías, ¿qué se llama? La cultura emanada tiene que partir más que nada de la clase educada, pero actualmente ya estamos en un punto donde todos los sectores demográficos, históricamente hablando, ya han tenido acceso a educación, ya han tenido acceso a poder, ya han sabido lo que es abusar y ser abusados. Entonces, desde este punto de vista es empezar a nutrir un valor de lo que significa ser boliviano. Sí podemos plantear el tema desde el punto de vista territorial, pero aquí hagamos un ejercicio más matemático. Todos ubican lo que es un factor común, ¿no? Entonces tenemos que encontrar un factor común. Analizando históricamente podemos encontrar tres variantes interesantes que sí o sí nos asegurarían una reconciliación nacional que de por sí todos hemos practicado. Lenguaje hispanohablante, cultura tradicional y mestizaje, porque eso es lo más inclusivo, porque yo no soy aymara, pero mi madre sí es del oriente y mi padre es de acá, entonces sí literalmente logro entender cuando alguien se enoja por lo del oriente o cuando alguien se enoja por acá. O sea, por esta parte del occidente, ¿no? Entonces, parte de empezar a nutrir y fortalecer estos conceptos de reconciliación y también de hacerlo en base a actitudes y a acciones. No solamente empezar a hablar acerca de unión para ganar una elección. No solamente de decir tenemos que estar unidos para, ¿qué se llama?, salir adelante. Tenemos que ponernos la camiseta. Ya estamos en 200 años como país y nuestras clases letradas, junto con todo el pueblo boliviano, tiene que ser capaz de empezar a pensar en Bolivia. Ya no estamos las cosas para decir queremos hacer las cosas bien, queremos tener una Bolivia bonita. Estamos en esa etapa llegando a los 200 años como para ya no decir eso y más bien lanzarnos a hacer las cosas bien. Como se decía, Bolivia ya no tiene que agarrar y colgarse de la historia universal, tiene que lanzarse a hacer su propia historia. Y eso es lo que nosotros tenemos que dar en forma de pago a todos nuestros antepasados. Realmente es chistoso que por discursos indigenistas se tome tan a la ligera las contiendas como la del Chaco, pero agarren y empiecen a tirar flores a cuestiones ¿qué se llama? A discursos de odio como del Che Guevara. Entonces, pónganse a pensar que las clases letradas ahorita están tan podridas por la propaganda, hermano, que lo único que van a hacer es generarnos división. ¿Por qué? Porque nadie se ha animado a pensar y a nutrir algo por Bolivia. Es más interesante ver un comunismo fuerte, pero no una Bolivia fuerte, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias a nuestros ponentes. Los despedimos con un fuerte aplauso. De esta manera quiero invitar a Sasanda Salcedo Gutiérrez. Ella es arquitecta por la Universidad Mayor de San Andrés. Tiene una maestría en educación